¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia, en esta etapa compleja del mundo, no solo de nuestro país. Es muy interesante siempre conocer la opinión de los actores políticos, de los líderes políticos, incluso el accionar de las instituciones. Lo que en esta etapa se realice, sin duda va a marcar la historia. Así que en ese contexto me da mucho gusto recibir en Sin Censura el día de hoy al diputado Benjamín Robles Montoya. Benjamín, qué gusto. ¿Cómo estás? Pues muy contento y también muy agradecido de estar aquí en tu programa con tu autorización, ya que estamos en una sana distancia. Me quitaré la careta para tener... Adelante. Te agradezco mucho. Pues estoy feliz. Yo siempre digo que amanezco bien y de buenas, pero de verdad que estoy ahorita muy contento por la invitación que me has hecho y porque seguramente pues esto lo va a ver muchas personas, entonces uno siempre busca Claro. pues que la gente se entere de lo que uno está haciendo, de que sepan que valió la pena confiar en nosotros, que el voto que nos dieron está rindiendo frutos y bueno, pues yo soy representante de la cuarta transformación también y bueno, pues estoy en la lucha porque el cambio verdadero llegue a Oaxaca. Primero me da gusto saludarte y verte bien. Es decir, hace rato que tenemos la oportunidad de conocernos desde que fuiste diputado local y yo fui oficial mayor. De ahí seguíamos tus intensos debates. Y bueno, también te veo igual o mejor. Y además, como dices en esta publicación que sacaste, que está circulando, 100% obradorista. Y eso entiendo que te asumes así porque el Partido del Trabajo siempre ha estado cerca del presidente López Obrador y en particular sus planteamientos se identifican con sus políticas públicas. En ese contexto es válido declararse obradorista. Y en el caso particular, mi querido amigo, amigas, amigos que nos siguen en esta transmisión, porque tengo ya muchos años de caminar con el licenciado López Obrador. Recuerdo que era en finales del 2005 y recibí la invitación para coordinar los trabajos de lo que se llamaron las redes ciudadanas por un proyecto alternativo de nación. Entonces coordiné a nivel del Estado las redes ciudadanas. Ya cuando arranca el 2006 y el licenciado López Obrador se hace candidato a la presidencia, me invita a ser el coordinador de la promoción del voto en el estado de Oaxaca. Recuerdo que nos propuso una meta de más de 600,000 votos que sí logramos en Oaxaca. En Oaxaca cumplimos la meta y a partir de lo que nosotros llamamos un tremendo fraude electoral, él decide recorrer todos los municipios del país y a mí me toca coordinar las giras en Oaxaca. Entonces yo era el que iba de avanzada, días antes organizaba y luego lo acompañaba también en las giras. Era diputado local ya, porque estoy hablando ya del 2007, cuando ya estábamos representando al Congreso. Entonces durante 2007, 2008, 2009... estuvimos recorriendo con él los 570 municipios, porque le llevó casi como 3 años recorrerlos. Y bueno, todos estos años nos hemos acompañado, fuimos compañeros de fórmula en el 2012, él candidato a la presidencia, yo candidato al Senado, con una votación histórica en ese momento, y en el 2018 otra vez compañeros de fórmula, el candidato a la presidencia, y ahora sí superamos el fraude. Yo diputado federal, son muchos años, por supuesto que me siento 100% obradorista y le decía a Raúl fuera del aire, si algo he hecho en estos 2 años como diputado es defender el proyecto del presidente López Obrador, por eso me siento 100% obradorista. Y fíjate, lo que tú dices es cierto, además el presidente se identifica mucho con Oaxaca, yo también lo recuerdo de tiempos un poco más anteriores a los que tú comentas, pero sí, evidentemente siempre ha tenido una identidad plena
con nuestro estado, desde que incluso fue candidato a gobernador, él fue candidato a gobernador en Tabasco, y en la misma etapa en que Berto Castillo lo fue en Veracruz y tu servidor aquí en Oaxaca. Y sí creo que hay un compromiso, y creo que esta visión que tiene de ver hacia el sureste es muy importante, y en ese sentido hay políticas públicas que pueden o que deben y que van a detonar el desarrollo de esta región de nuestro país, que siempre ha contrastado en su desarrollo con el norte, y creo que ahí tú también estás jugando un papel relevante, Benjamín. Sí, me entrevistaban hace un rato a propósito del presupuesto para el 2021, sobre cómo le fue a Oaxaca, y yo decía, hablando del lado que hay que destacar, que el proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec va a volver a recibir más de 3,000 millones de pesos, y que no solamente lo digo yo, lo dicen expertos, mucha gente de mucho prestigio. Si hay algún proyecto que sin duda va a salir adelante, es el corredor interoceánico. ¿Sí? Está el Tren Maya, porque tú hablas de la vocación de López Obrador para impulsar el sur-sureste. En el caso del corredor transísmico o interoceánico, de verdad que es muy, pero muy importante, y ojalá estemos visualizando que no solamente se vaya a ver beneficiados o cerca de 80 municipios oaxaqueños y veracruzanos, o no solamente el Istmo de Tehuantepec, debe apoyar y a todas las 8 regiones, pero hay que ponernos las pilas. A propósito, escribí un libro que en tiempos de pandemia pues no se pudo difundir, pero luego te lo envío, precisamente porque yo sostengo que hasta las escuelas de educación media superior y superior debiesen revisar su currícula y decir, a ver, ¿cómo nos adaptamos a esta posibilidad que vamos a tener con el corredor interoceánico? Con todo respeto, no solamente meterle duro al inglés, al chino, porque van a venir empresas asiáticas, empresas europeas. ¿Qué más nos puede servir para que todos nos aprovechemos, para que las escuelas que están en los valles centrales, en la cuenca del Papaloapan, en la Cañada, en la Mixteca, también se vean beneficiadas? No solamente las del Istmo, la Sierra Juárez, la Sierra Sur, también debe sentir ese beneficio. Por eso a mí me parece trascendental este proyecto, y sí, se demuestra en los hechos la vocación de López Obrador de apoyar al sur-sureste. Nosotros, porque yo también escribí un libro siendo senador de la República, que recordaba aquella frase de el sur ya no aguanta más. Porque la verdad, a propósito de los gobernadores golpistas, separatistas, como yo les llamo, a los que amenazaron primero con romper el pacto federal, después le bajaron y decir vamos a romper el pacto fiscal, y ya después dijeron, bueno, vamos a ver entonces en el presupuesto, total que ninguna les salió. Les decía, a ver, nosotros como sur-sureste le hemos dado mucho al país. Aquí las presas que tenemos que generan energía eléctrica, cuando vemos en otras partes del país que tienen tarifas mucho más bajas. ¿Qué tal si les vendemos entonces la energía a los gobiernos separatistas 3 o 4 o 5 veces para que entiendan que también el sur ha aportado, y por eso tenemos que salir en defensa de lo que representa también Oaxaca en ese contexto? Y fíjate que planteas una cosa que me parece que es relevante. El hecho, como tú dices, bien, van a venir inversionistas de todo el mundo, chinos, europeos, etcétera. Y creo que esa es la visión que debe tener este proyecto, que además se inserta en la globalización actual del mundo, porque en otras etapas, y el concepto estratégico de lo que es el Istmo de Tehuantepec había sido, diríamos, codiciado por los americanos desde la época de Juárez, siempre, y después se fueron a Panamá y tenían también Centroamérica en otras áreas, pero creo que ahora las condiciones geopolíticas del mundo se prestan para eso que tú estás diciendo, para tener una visión mucho más global, mucho más integral, mucho más diversa,
que va a beneficiar a nuestro país en el tema de la inversión. Y creo que ese es un punto medular. Hay que ponernos las pilas. Lo que tú estás planteando, ¿no? Así es. Es decir, ya no tener esa visión patrimonialista o nacionalista en un cierto sentido mal entendido, porque tampoco se trata de confrontar. Y en ese contexto creo que el presidente López Obrador ha estado actuando en consecuencia. Es un tema que además, como todo, y esto que estabas tú planteando ahorita de los golpistas, bueno, ese es otro punto que creo que también tú has abordado. Los que quieren tener la hermana República de Chihuahua y la hermana República de Nuevo León. Que tú lo has abordado. A ver, pero hay un debate real, es decir, porque evidentemente, y eso es lo que a veces no queda claro, cuando se dice, bueno, se cuestionan, entre comillas, por ciertos sectores como estos gobernadores, medios de comunicación, algunos sectores empresariales, las políticas públicas del presidente. Pero al final de cuentas tienen un objetivo las políticas públicas que se están aplicando, y es evidente que eso despierta inercias porque se están afectando intereses, Benjamín. Sí, pero lo que no se da es toda la información. Exacto. Oaxaca va a recibir menos recursos en el 2021, como una buena parte de los demás estados. ¿Por qué? Porque hay una fórmula fiscal que plantea cómo se distribuyen los recursos. No es a criterio del Ejecutivo, ni cómo lo creamos los legisladores. Hay una fórmula que se aprobó en la época de Calderón, porque hubo una convención hacendaria y entonces el pacto fiscal dio que habría una fórmula. Pero como hubo menos recaudación en el 2020, por obvias razones, claro, la economía se cayó, no nada más en México, en todo el planeta, porque así lo decidieron los gobiernos, porque la única forma de contener la aceleración de los contagios era decirnos quédate en casa, cierren las empresas, a todo mundo a ver cómo trabaja desde casa, los que puedan. Entonces la economía se cayó, la recaudación también, y ahora se provoca que haya disminución. Pero entonces, como es electorero el planteamiento de sus gobernadores separatistas, que imagínate, amenazaron con crear, eso en los hechos es la hermana República de Chihuahua. Ya me imagino a los gobernadores de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Querétaro, de todos estos estados, convertirse en presidentes vitalicios de esas nuevas naciones. Que no jodan, perdóname que lo diga así, pero no está bien, es electorera. ¿Por qué? Ellos fueron legisladores, muchos. ¿Que no saben que esto es una fórmula? Que además la propiciaron los propios panistas y priistas, porque esa fórmula, ese nuevo pacto fiscal de aquella época, se generó con el voto del PRI, del PAN, básicamente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que impulsar un nuevo pacto fiscal, hay que impulsar una convención nacional hacendaria, pero también como movimiento que ganó de manera contundente las elecciones en el 2018, pues tenemos nosotros una propuesta de nación que no se la saca López Obrador de la manga. Hay un libro que escribí en el 2017 que se llama La Salida, y si tú lo lees, Raúl, ahí está todo lo que está haciendo López Obrador, o sea, no está inventando nada. Ahí está que iba a crear la Guardia Nacional, cómo le iba a crear, ahí está todo. Bueno, nosotros estamos apoyando ese proyecto que es por el que votó la gente. Hablando del tema fiscal, hay una claridad que también se ha repetido hasta el cansancio. No va a haber impuestos ni aumentos en 3 años. Bueno, este es el tercer año. La próxima legislatura tendrá que ver, entonces vale la pena ponernos de acuerdo en ese nuevo pacto fiscal, donde pues tendremos que defender los estados como los del sur-sureste. O sea, Oaxaca también requiere más apoyos, porque también le entrega a la nación muchas cosas. Yo lo digo en broma, pero también en serio, pues entonces vamos viendo a ver la energía que se genera, de cómo se la vendemos, ¿no? Por decir algunas cosas, mi querido amigo. Claro. Bien. Benjamín Robles, controvertido porque la política siempre es de controversia, sin duda. Pero además
en la Cámara de Diputados, en la Cámara Federal, lo comentábamos también antes de estar ya aquí al aire, se presta para todo. Es decir, si quieres debatir, si quieres proponer, si quieres viajar, si quieres gestionar, etcétera. Benjamín Robles, ¿cuál considera que ha sido su papel más relevante como diputado federal? Defender desde la máxima tribuna, desde comisiones, desde los parlamentos abiertos, los foros en los que he participado, el proyecto de la Cuarta Transformación. No por fanatismo. Soy un soldado más del presidente López Obrador, pero además estoy convencido de que es lo correcto. Sí sostengo que 36 años de neoliberalismo, de estas políticas que se implementaron no solamente en México, sino en todo el planeta, porque organismos internacionales, la cúpula financiera, hacia eso empujó a las naciones, no nos trajo nada positivo en el país, más que una inmensa cantidad de pobres. Contraste. El 1% de la población se queda casi con el 40% del ingreso nacional. El 10% de la población se queda con el 67% del ingreso nacional. Significa que 120 millones de mexicanos tienen que disputarse el 30%. Raúl, eso no es correcto. Por eso estamos como estamos. Por eso hoy la política que está implementando de apoyar a la base de la pirámide, López Obrador, es la correcta. A mí me han dicho en mis giras, tú sabes que salgo todos los fines de semana que puedo a recorrer el estado en mi calidad de dirigente del PT, a organizar, a seguir organizando el movimiento. Me dicen, Benjamín, si no fuera por el programa Sembrando Vida, si no fuera porque nos apoyaron adelantándonos el programa de adultos mayores, ¿qué habríamos hecho en pandemia? Eso fue lo que permitió la nueva política económica en tiempos de coronavirus, así la llamó López Obrador hasta que escribió un ensayo. Es lo que ha permitido salir adelante y yo sostengo, por lo tanto, que esa es la ruta correcta. Estoy convencido de que es la forma en que este país debe conducirse. 6 años apoyó a la gente ese proyecto, porque un presidente dura 6 años, y 6 años creo que debemos mantenernos en la lucha, y por eso yo, desde la Cámara, he hecho todo lo que sea posible por defender las razones justas. Claro, lo hago con contraste. Ustedes, que hoy son la oposición moralmente derrotada, le digo al PRI y al PAN, bueno, pues nos dejaron hundidos. Nosotros estamos buscando, aún en esta época tan difícil que nos tocó, que es la de la pandemia. Acaba de darse a conocer hace un par de semanas los datos del INEGI de cómo crecimos en el tercer trimestre. México en el tercer trimestre de este 2020 fue el 6º país que más creció en el mundo. Creció Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, pero todos esos se endeudaron. ¿Y quién va a pagar la deuda de Estados Unidos? Ese ha sido un debate que se ha dado con el presidente, precisamente que él nosotros que no nos endeudamos. No hay que endeudarse. Porque ya estamos endeudados hasta la coronilla. El 50% del Producto Interno Bruto es lo que representa la deuda. Tuvimos que aprobar en el presupuesto 720 y tantos mil millones de pesos, 725 mil millones de pesos en números cerrados, para pagar intereses de deuda. Pues que no jodan. No, además hay una situación que eso es evidente. Es decir, es todo un reto el tema de la pandemia. Es decir, yo creo que, imagínate, el presidente López Obrador plantea un cambio de régimen, sin duda. Y eso evidentemente también iba a tener reacciones, que ya las comentamos ahora, parte de ellas, ¿no? Desde los gobernadores que tú llamas golpistas hasta empresarios y etcétera. Pero en el proyecto no estaba la pandemia, entonces creo que eso es muy importante destacar, porque yo asumo que ha sido mucho más complejo gobernar este país en esas condiciones. Sí, es terrible porque tienes menos margen de maniobra. Claro. Entonces tienes que decidir qué vas a hacer con el dinero público. Y yo sostengo que el dinero público es para resolver los problemas de la gente.
Entonces, decían los empresarios, a mí me lo decían en estos parlamentos abiertos, los empresarios, la cúpula, los grandes organismos. México tiene todavía capacidad de endeudarse. Por supuesto que no, pero querían que nos endeudáramos para que les prestáramos dinero. No, espérate. El Banco de México acaba de dar 720 y tantos mil millones de pesos a la banca comercial para que de ahí ustedes se puedan fondear, pero no pueden pedir dinero que ya se los dieron durante 30 y tantos años. No, porque, de eso vivieron. Claro, porque además, bueno, no se puede repetir otro FOBAPROA, ¿no? No, sí, no, imagínate, no. Porque al final de cuentas, esto que tú estás planteando ya sucedió y mira qué resultados tuvo cuando se planteó el FOBAPROA. Es decir, fue verdaderamente desastroso porque además los banqueros son insaciables. Bueno, es decir, les liberaron los impuestos, les rescataron a sus instituciones y todavía después ganaron vendiéndolas. Es decir, ahí está el tema de Banamex y algunos otros grupos precisamente que entraron en esa dinámica. Entonces, es correcto que el endeudamiento solo conduce a más pobreza y a más marginación en términos reales, socialmente. Ahora bien, ¿qué viene el año que entra, mi querido Benjamín? Bueno, es un año electoral y bueno, pues yo lo que espero es que lo que aprobamos en el marco jurídico sirva para que no se vuelvan a destinar recursos públicos a campañas a favor de partidos, de candidatos, de coaliciones. Modificamos el artículo 19 de la Constitución, la que tiene un catálogo de delitos graves, con el propósito de que puedan perder la libertad quienes incurran en eso. Entonces, advertencia. Funcionarios municipales, estatales o federales, quien le meta la mano al presupuesto puede tener pérdida de libertad oficiosa. Claro, la dicta un ministerio público, pero ahí están las condiciones. Ya no se puede usar como antes. Entonces yo espero que tengamos un proceso, va a ser difícil en medio de pandemia, pero en Estados Unidos acaba de haber elecciones y fueron a votar, creo que habían votado 100 millones vía correo, pero otros 60 y tantos millones fueron a votar. Entonces sí se puede, pero cuidando medidas sanitarias. Ya nos explicó Lorenzo Córdoba que va a haber gels, que va a haber cubrebocas, que tiene que haber distancia, pero tenemos que asumir esa responsabilidad. Un año difícil. Cuando aprobamos el presupuesto, Raúl, nos preguntábamos a algunos diputados, ¿qué debemos hacer? Entonces dijimos, vamos a meterle a la salud para que no haya problemas de tener dinero para comprar la vacuna, para que el sistema hospitalario no se nos vaya a caer. Vamos a la reactivación económica, entonces vamos a mantener lo que para nosotros, los de la mayoría, es la nueva política económica en tiempos de coronavirus, es decir, que tengan capacidad de consumo los que están en la base, no en la cúpula. Los de la cúpula ya tienen. Lo que pasa es que no se quieren gastar su dinero, pero ellos ya tienen. No, la gente de abajo es la que debe tener capacidad de consumo. Ese no es el problema, ya definimos bien en qué se va a gastar. El gran problema es, ¿lograremos los ingresos que previmos? Porque México depende como fuente de ingreso del petróleo, del comercio internacional, del turismo, por decir algo. Y bueno, nada más habrá que recordar que en este 2020 hubo días en que el barril del petróleo estaba a $0 por la guerra comercial entre China, Rusia y Estados Unidos. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Acuérdate que hasta se le pidió a México que bajara la producción, dijo López Obrador, no. Y entonces tuvo que entrar a Estados Unidos a decir, yo pongo los otros 100,000 barriles. Que fue un buen debate. Que fue un gran debate, porque sí. México depende de sus recursos, una parte importante de la fuente de ingresos, como fuente de ingresos de la venta del petróleo. Comercio internacional. Formamos parte de un mercado enorme, que es el de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Pero todavía no se recupera. No. El turismo menos. Tampoco. Entonces, es un año. Es un año difícil, complicado. Ahorita, si no fuera por nuestros paisanos que nos están mandando. Las remesas es lo que te iba a comentar. ¿Qué habríamos hecho, mi querido Raúl? Esas son las condiciones que
No la dicen los demás o porque son ignorantes o porque son mala leche. Porque pues, ahí están, las ponemos en la mesa y todo el mundo dice, no, pues sí, claro que ahí están. Es lo que tuvimos que decidir. Creo que decidimos lo correcto. Otra vez se equivocan el PRI y el PAN porque son electoreros, porque no saben qué hacer. Nosotros pensamos en la gente. Por eso es un presupuesto en el 21 que tú me preguntabas, pensando en la gente. Muy bien, pues ahí va a estar el proceso electoral, va a estar movidito, además tienes toda la razón, van a cambiar mucho las condiciones de la competencia, creo yo que van a tenerse que aplicar la inventiva en el buen sentido político para poder transmitir proyectos, propuestas, para poder validar ante la gente una personalidad. Creo que todos los partidos de alguna manera tienen un gran reto, es decir, porque si bien hay legisladores que están metidos en sus temas, presidentes municipales que también lo hacen, y hablo en general de todos los partidos, incluyendo, Morena, pero también hay quienes no han dado buenos resultados. Entonces, esa va a ser una controversia y va a ser un gran reto para los partidos. Es decir, que van por la reelección total, todos se postulan nuevas personalidades, se busca en la sociedad civil. ¿Cómo ves tú este tema? Sí, la verdad es que estamos en un año de tanta complicación donde, pues así somos los seres humanos, ¿no? Unos queremos empujar y otros quieren jalar para sus propios intereses. Yo creo que va a ser un año difícil, pero que estamos haciendo lo correcto. Dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Estamos viendo que Europa debate sobre cerrar fronteras, algunos 15 días, otros 6 meses. Escuchamos que las farmacéuticas dicen que la vacuna que ya tienen en pruebas casi finales, tienen 90% de efectividad. Hoy salió una que tiene 94%. Y estamos ante la opinión de los científicos que dicen una verdadera vacuna tarda 2 años ante una circunstancia como esta. Entonces, acostumbrémonos a una situación de dificultad. A mí me dicen, ¿cuándo van a regresar los niños a la escuela? Les digo, pero tranquilos. Yo sé que es difícil, pero no vamos a llevar a los niños a una situación de riesgo. A los adultos mayores, ¿cómo los vamos a llevar a una situación de riesgo? No se puede. Entonces es un año complicado, donde hay gente que hace bien su trabajo, otros que no lo hacen, pero los que tenemos clara conciencia tenemos que aplicarnos. Entonces quiero que sepan que somos muchos. En el caso de un servidor, lo juro por mis hijos, todos los días amanezco pensando qué voy a hacer hoy por Oaxaca, porque siempre se puede hacer algo. ¿A quién vamos a ayudar? ¿Qué podemos? Porque no todo es dinero. A veces es una gestión, a veces hasta escuchar a las personas. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, yo creo que si hacemos la gran mayoría lo que necesitamos, vamos a salir adelante. Por lo pronto, use cubrebocas si tiene que salir. Oiga, es que es re incómodo. Pues es más incómodo tener un tubo metido. Sin duda. Entonces, hay que cuidarse. 2 temas para finalizar, porque en esto el tiempo se va rapidísimo, Benjamín. Y de contraste. Uno, ¿cómo ves la relación con Estados Unidos? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo viene? Ha habido controversia por la no felicitación a Biden. Hay teorías en un sentido, en otro. Pero lo fundamental, creo yo, es cuando ya se tiene una relación de jefes de Estado. Y en ese sentido me gustaría conocer tu opinión. Ese es un punto. Y luego te pregunto ya para finalizar sobre el tema de Oaxaca. Pero primero Estados Unidos. En unos días más, las autoridades electorales, creo que es el Colegio Electoral de Estados Unidos, habrá de determinar el ganador. Están todavía en eso. Cuando eso se dé, pues entonces ya no habrá razón para no extender una felicitación, pero yo creo que no solamente va a ser eso.
yo creo que el presidente López Obrador habrá de invitar a Biden a que venga a México, a que haya una relación entre ambos mandatarios. La relación que tenemos con Estados Unidos es muy estrecha. Claro. Tenemos familias binacionales. La verdad, una gran cantidad de familias binacionales. Hablaba López Obrador cuando fue a ver a Trump, 36 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos. De verdad, o sea, es una relación que nadie puede minimizar, es una gran relación. Hemos tenido que pasar momentos difíciles en el gobierno de Donald Trump. Yo recuerdo la intentona, la amenaza de subir aranceles, lo que hubiera implicado una guerra comercial. El discurso mismo del muro y todo, sí, no, todo eso, temas, ¿no? Todo eso en una lógica electorera que por lo menos según lo que se vislumbra no le dio resultado. Creo que está en sus últimos intentos, pero creo que pasando esto y como lo ha distribuido, creo que en un documento, así lo leí yo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, México debe esperar a las resoluciones legales y entonces en ese momento, por supuesto, extender. Pero tenemos una gran relación, claro, que se debe mantener. Una posición política que mira, que al final de cuentas, si tú me pones el tema de cuando Peña invitó a Trump candidato y fue todo aquel cotorreo y la posición actual, pues yo me quedo con la actual. Sí, yo creo que es correcto. Dos cosas ya, perdón, para finalizar. Tu informe. Los invito el próximo domingo 22, mi querido Raúl, a las 11 de la mañana va a hacerse la transmisión en redes sociales de mi informe. En Benjamín Robles, Oaxaca, en Facebook. Fíjense bien, Benjamín Robles, Oaxaca, porque luego a mí me han inventado muchas páginas. Los maloras, pero la oficial, la que tiene la palomita azul de certificada es Benjamín Robles Oaxaca en Facebook, en Twitter, que es lo mismo que Periscope, @ Benjamín Robles M, en Instagram Benjamín Robles. Vamos a transmitir. Yo tengo ya tiempo de hacer esto. Mi último informe en el Senado lo hice a través de redes sociales. Me fue bien, no recuerdo, pero creo que nuestro querido amigo que en paz descanse, Roberto Molina, me acompañó. Y si no me acompañó, recuerdo que luego me llamó porque tuvimos una plática sobre ese tema interesante. En el primer año de mi trabajo como diputado también lo hice en redes sociales. Le pedí a un entrevistador que me hiciera las preguntas que quisiera y ahí se dio mi informe. Y ahora lo voy a hacer yo directamente. Ya tengo el informe visual, un video, cápsulas y vamos a dar un mensaje. Tengo este documento, este periódico que estoy distribuyendo pues ya conforme la ley me lo permite en cada una de las casas de mi distrito electoral. Seguramente vamos a repartir otras cosas más. La ley me permite comprar tiempo de radio y televisión. Pues aquí la televisión. Unos días antes y otros después, ¿no? 7 días antes y 5 después. Entonces yo estoy en mis 7 días. Este es mi segundo día antes del domingo que tengo el informe. Entonces estamos metiéndole y bueno, pero yo informo todos los días. Prácticamente yo publico todos los días cosas, entonces la gente sabe lo que estamos haciendo, lo que hago en la Cámara de Diputados, lo que hago en materia de gestoría, lo sabe muy bien. Hay algunas cosas que no publico porque la autoridad dijo que en tiempos de pandemia no publicara uno muchas cosas que hacía para no violentar la ley, entonces yo dejé de publicar eso, pero hacemos gestión de toda naturaleza. Excelente, porque además, domingo, 11 de la mañana. 11 de la mañana, si tú lo permites, lo transmitimos también aquí por Regeneración. No, me sentiré muy honrado. Al final de cuentas, creo que ahorita esos son los tiempos, es la tecnología la que también ya nos ha rebasado. Pues me da mucho gusto haber platicado contigo. Bueno, ¿y qué viene para Benjamín? Dicen que en política la mejor forma de ver al futuro es en el presente y lo que se hace en el presente, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte, 2021, bueno, ya lo hablamos. 2022,
cambio de gobierno en Oaxaca, seguramente ya se perfilan, o mejor dicho, ya se perfilan candidaturas a gobernador. ¿Cuál es tu visión sobre lo que viene en el 22? En el 2021, pues la ley permite la reelección, Sí, yo no claro. he tomado la determinación todavía, ver de qué forma, pero soy dirigente de uno de los partidos de la coalición, así es que de una u otra forma estaremos ahí presentes. Desde ahora y bien del 2022 yo sostengo que el cambio verdadero tiene que llegar a Oaxaca, la 4T tiene que llegar a Oaxaca. Hoy la 4T se siente, pero son las instancias federales las que lo han hecho. Creo que debe haber un gobierno de la 4T, debe haber un gobierno del cambio verdadero, y bueno, es lo que te puedo decir hasta ahorita. Bueno, es una forma de decir lo que se quiere decir sin decirlo. No cabe duda que lo que se aprende bien ahí está. Oye, Benjamín, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Hacía rato que no teníamos esta oportunidad personal, pero bueno, te deseo éxito y que todo vaya bien, Benjamín. ¿Algo que quisieras agregar para finalizar para el público de Regeneración, los oaxaqueños, Gracias. las oaxaqueñas? Pues agradecerle mucho a los seguidores de Raúl esta oportunidad de regeneración que me dan para intercambiar puntos de vista. Uno quisiera tener todo el tiempo del mundo para hacerlo mucho más seguido, pero Raúl sabe que la verdad andamos siempre en actividades, así es que lo único que les puedo decir de todo corazón es que hay que cuidarse. No sabemos cuándo vamos a vencer al COVID-19. Entonces, lavarse las manos es una práctica de higiene que debe quedarse, y lavarse las manos no una vez, 20 veces al día. No tocarse la cara. Por eso cuando uno sale, donde puede haber más posibilidad de contagio, hay que usar el cubrebocas, porque es una forma de evitarlo. O caretas como esta, eso es una forma de evitarlo. Si regresa a casa, pues hay que sanitizarse. Hay muchas formas de hacerlo, hay hasta fórmulas caseras, no tienen ni que gastar en algunos productos que se venden en ciertos comercios. Cuídese mucho, porque lo más importante es la familia de uno, y si tú cuidas a tu familia, entonces vas a cuidar a la familia del que está al lado, de tus vecinos, de todos. Vamos a vencer el COVID-19, no tengo ninguna duda. Pero en lo que lo vencemos, el riesgo, ahí está. Yo ya me contagié, ya tuve que estar en aislamiento, ya generé anticuerpos, ya tenemos una inmunidad que dicen que dura como 6 meses, pero aún así me sigo cuidando, porque Raúl y yo platicábamos, hay mucha gente que no logró pasar bien los primeros días y terminó, bueno, pues perdiendo la vida. Entonces, la salud es lo más importante, la familia es importante, y en Oaxaca somos una familia. La familia oaxaqueña debe cuidarse. Buen mensaje, sin duda. Buen mensaje. Amigas, amigos, llegamos al final de Diálogos para la Historia, sin censura. Benjamín Robles Montoya, diputado federal, segundo informe el próximo domingo a las 11 de la mañana. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias. Buenas tardes, nos vemos pronto, y como siempre me despido diciéndoles, volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.